Hola, 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 bienvenidos a Espejos de Felicidad, mi programa estrella de los lunes, mi plan delicioso de los lunes para encontrarme con ustedes. He estado un poco ausente, pero ya saben, siempre vuelvo porque el buen hijo siempre vuelve a casa, entonces aquí estoy. Además estoy súper bien acompañada con Esteban Pinotti. Esteban, bienvenido. Bienvenida, Marisabel, un placer acompañarte en esta tarde y tener un espacio para conversar. Claro que sí, muchas gracias. Espejos de Felicidad es una oportunidad que yo me doy para compartir con gente que ha generado mi inspiración en mí, que sé que tiene muchas herramientas para darle a los seguidores, para que hagamos de nuestra vida el mejor reflejo de nosotros mismos. Es decir, que nuestras relaciones, que nuestro trabajo, que lo que hacemos diariamente sea el mejor reflejo de nosotros. Yo estoy convencida que al interior de cada uno de nosotros hay un ser excelente que a veces por el estrés, por los traumas y por todo lo que quieras dejamos salir la peor parte, pero con mis invitados siempre encontramos la manera de sacar lo mejor de nosotros. ¿Cómo te parece esto, Esteban? Me parece brillante y súper inspiradora tu mirada, así que me encanta y estamos totalmente alineados. Sí, entonces les quiero contar que Esteban es fundador, cofundador con su esposa y co-manager con su esposa de una escuela de coaching, de la Escuela Internacional del Coaching en Barcelona, que también tiene una presencia virtual en todo el mundo, gracias a Internet ahora. Entonces, todas las preguntas que tengan, las dudas que tengan acerca del coaching, no duden en mandárnoslas porque tenemos un experto, tiene más de 20 años como conferencista, como formador, como coach, eh, aunque hiciste una formación en Derecho, tú eres abogado. Yo soy abogado, sí, 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 yo tengo una ¿Cómo llegaste, licenciatura. Esteban? ¿Cómo llegaste del Derecho al coaching? Llegaste Bueno, derechito al coaching. derechito al coaching. Bueno, el derecho siempre fue una pasión y de hecho soy también profesor universitario con respecto al derecho y siempre me gustó mucho el derecho. Pero realmente encontré en el coaching un universo muchísimo más amplio y muchísimo más rico y hice unos cursos en California hace muchísimos años cuando me estaba formando para ser abogado y bueno, realmente tuvo un nivel de impacto que me invitó a bucear en algo mucho más profundo, mucho más rico y bueno, me fui inclinando progresivamente hacia este espacio, formaciones y distintas maneras de llevarlo adelante y hoy es, bueno, ocupa el 90% de mi tiempo ocupa el coaching y es una pasión y una manera de ver la vida y de ejercer la profesión, ¿no? Sí, yo también soy una apasionada del coaching, aunque mi profesión también es el mercadeo, Ujú. pero yo pienso que llegamos ahí. Yo tengo una pregunta clave. Tú que has visto tanta gente inscribiéndose a tu escuela, cientos de personas que han pasado por tu escuela, ¿por qué nos volvemos coach? Es una muy buena pregunta. Yo creo que en estos 20 años tuve el privilegio de trabajar con más de 25.000 personas, ¿no? que han estado incursionando en certificaciones de coaching, en procesos de coaching, gente que ha venido a pedir coaching como para formarse en coaching. Yo creo que estamos viviendo una transición paradigmática, estamos en un momento de transición y hoy la búsqueda en nosotros mismos, y esto yo siempre hago una analogía con el arte, fíjate que yo soy un apasionado del arte y el arte también es una manera de reflejar qué estamos viviendo, ¿no? Cuando el renacimiento fue desplazar el centro de lo divino al hombre, entonces hay un renacimiento, luego vienen las distintas formas, ¿no? El barroco donde hay un exceso de formas porque el arte se manifiesta así, después el romanticismo, la explosión de los sentimientos. A medida que vamos viendo el arte, vamos viendo dónde está el ser humano. Y yo creo que hoy el caos que estamos viviendo se ve reflejado en el arte contemporáneo, en la literatura, en la música duodecafónica que no tiene ninguna armonía, que está todo en caos, es un reflejo del caos que estamos viviendo. Y yo creo que este caos nos invita a buscar a nuestro propio centro y es un momento maravilloso para bucear en nosotros mismos. Y el arte es un espejo maravilloso para reflejar dónde estamos parados. Y yo creo que estamos en un momento de caos, en una transición, donde las preguntas que nos hacemos no tienen respuestas y transitar la pregunta no estamos preparados para eso. Culturalmente estamos preparados a tener respuestas y no a tener preguntas o a transitar las preguntas. Y yo creo que este es uno de los grandes llamados que tenemos. Por eso el coaching obedece a este puente paradigmático y obedece a este tránsito que estamos viviendo entre una era del conocimiento, donde todos cuando nacimos y nuestra educación estuvo puesta en aprender y a tener información y a tener más conocimiento, hacia una era de darnos cuenta o de un aprendizaje en conciencia,
que no tiene que ver con el conocimiento. Entonces, hoy el coaching tiene que ver con este tipo de aprendizaje, con un proceso mucho más introspectivo que acumulativo de información. Y esto lo vemos por la crisis que estamos viviendo. Me encuentro con millones de profesionales que están perfectamente equipados con másters, con posgrados. Los encuentro dando clases en la facultad, chicos que están muy bien formados, que se encuentran sin trabajo o que no pueden encontrar una verdadera oferta de su oferta profesional porque les falta justamente este dominio humano. Entonces, gente profesionales que están perfectamente equipados para afrontar un mundo que ya no existe, donde tienen muy buenas respuestas para preguntas que ya no ocurren. Y eso es lo que, pero bueno, eso es para la gente que busca un coach, pero los que nos volvemos coach, ¿de dónde? Yo tengo mi versión personal, pero tú has visto mucho. Me encantaría escucharla, me encantaría escuchar tu versión personal. Mira, yo definitivamente es que si no hablo me salen letreros y yo he tenido la oportunidad de, bueno, desde mi abuelo que fue mi primer coach y mi mamá, de tener durante todo el proceso de mi vida grandes coaches al lado mío, ya sea como cursos, ya sea como libros, ya sea como formaciones y talleres que pagué, unas que pagué más caros, otros que pagué más baratos, pero mucho acompañamiento que me permitió a mí convertirme en lo que quería hacer. O sea, yo hice mi fiesta de 40 años la semana pasada, aunque todavía no tengo 40 años, Julio. Pero hice como una recapitulación de mi vida y yo siempre he hecho lo que se me ha dado la gana. Yo siempre he estado queriendo hacer cosas y las he logrado, pero todo eso gracias a que he tenido al lado mío personas que me han ayudado a hacer este camino. Entonces, cuando empecé a entender que yo podía acompañar a la gente gracias a mi historia, gracias a lo que yo había vivido, el coaching era eso, es eso. Entonces, eso fue lo que hizo que realmente, como a veces me siento como en las iglesias, ¿me entiendes? Cuando dices que yo necesito dar testimonio, tengo que decir, tengo que contar que esto funciona. Entonces es más fuerte que yo, tengo que decir, tengo que acompañar a las personas. Cuando alguien viene a mí, lo último que va a lograr, incluso una amiga, cualquiera que te diga, ay, sí, pobrecita, terrible, ¿no? O sea, no, siempre va a haber una interrogación más profunda, una forma más compleja, más integral de ver la situación. No es solamente echar positivismo, sino ver qué pasó, para qué te sirve y ese tipo de cosas. Entonces, en mí es como que no pude evitarlo. Totalmente, me encanta. Sí, me encanta. Me parece muy inspiradora tu mirada. Me preguntaba yo y a toda esta gente, porque hay muchos coaches ahora. ¿eh? Ahora tenemos coaches por todos lados. Sí, hay coaches y hay escuelas de coaches que salen por abajo de las piedras hoy en día, pero y esto tiene un espacio de luz y un espacio de sombra. Yo creo que toda diversidad siempre es muy bienvenida, pero también tiene un punto de incertidumbre o de marear un poco la oferta, ¿no? De lo que es verdaderamente el coaching, o qué podemos llamar lo que es verdaderamente el coaching. Yo creo que y con respecto a lo que tú me dices, mi experiencia es que tenemos como dos perfiles de gente que viene. Uno que viene en función de querer buscar su nueva profesión, pues una profesión emergente, y luego vamos a hablar de las posibilidades que se abren como profesión, el coaching como profesión. Pero algo que me resulta muy atractivo es que vienen muchísimos profesionales a formarse como coach para rediseñar su manera de relacionarse con la realidad, para rediseñar su manera de coordinar acciones con su equipo, para rediseñar sus conversaciones con su mujer, con sus hijos, con su marido. El coaching es una propuesta conversacional con un efecto 360 grados. Esto significa que es aplicable a todas las áreas de tu vida, porque el eje está en el dominio humano. Entonces, el trabajo que vas a hacer es contigo mismo, y eso se ve repercutido en todas las áreas. Y esto me lleva una grata experiencia en el hecho de que vengan a la escuela muchos directores de distintas empresas que no tienen la intención de cobrar como coaches, ni siquiera de trabajar como coaches, y ni siquiera de acompañar a alguien en un proceso de coaching. Lo que tienen ellos como objetivo y como ambición para certificarse como coach y hacen un trabajo de un año en un proceso de formación, en un máster de coaching, el objetivo que tienen es de rediseñar su manera de relacionarse con los demás, de proponer una perspectiva poderosa donde el coaching abre un espacio que no habla acerca de liderazgo, lidera, no habla acerca de compromiso, compromete.
Entonces, esta división del mundo de las teorías a lo que es la aplicabilidad hace que venga muchísima gente que nos quiera solamente acompañar. Pues está todo el otro universo de gente que sí, que quiere hacerlo como una filosofía de vida e incluso cobrar por un acompañamiento en un proceso de coaching o en un proceso de aprendizaje al servicio de distintas disciplinas. Puede ser para el mundo de la organización, para el mundo del deporte, para el life coaching, para artistas, para la creatividad. Hay millones de campos para desarrollar. Siempre que haya un ser humano con un sueño por lograr, hay un proceso de coaching susceptible de atender. Así que en este sentido no hay límite y cada vez somos más. Y esto es una fiesta para mí porque cada vez hay más gente atendiendo a lo que tiene que ver el sentido, los valores, la conexión con uno mismo y la propuesta de buscar una versión más rica de cada uno de nosotros hacia nosotros mismos. Y esto es un poco la naturaleza o lo que nuclea todas las demás escuelas de coaching, por más diversidad o distintas fuentes que bebamos todos, digamos, el centro sigue siendo el ser humano, ¿no? Y esto es una fiesta. Pero en el hecho de que hayan tantos coaches, como tú dices, que salen de debajo de las piedras, ¿no ha generado una especie de crisis con la profesión? Es decir, como que luego ya no sabes quién es quién. Mira, en mi mirada, y esto es muy particular, es la mía, yo creo que es como el coaching atiende un espacio de crisis y es un emergente nuevo, y esto es un punto muy difícil de comprender. La gente quiere entender el coaching y lo quiere meter dentro de algo que ya sabe. Por ejemplo, tiene que ver con psicología, tiene que ver con antropología. El coaching se nutre de la antropología filosófica, se nutre de la filosofía, se nutre de la psicología, se nutre de la historia, se nutre de la literatura, se nutre del arte, se nutre de todo y hace una nueva propuesta que se llama coaching, que no es ni psicología, ni antropología filosófica, ni filosofía, es coaching. Y esta nueva disciplina, esta nueva manera de ver la realidad, de relacionarnos con los resultados y con los objetivos, es realmente una manera de entender la crisis que estamos viviendo. Entonces, siempre estuvo mal tomado. Yo vengo del coaching desde que el coaching se pensaba que era una secta, porque hablábamos de temas que no se hablaban en los 80 o en los 90, o porque la gente tenía unas inclinaciones o actitudes o búsquedas que replanteaban situaciones básicas que hacían que la gente entrara en miedo o en defensa de estas rutinas defensivas. Entonces, yo creo que haya una diversidad de coaches. Yo personalmente, yo lo celebro muchísimo. Yo creo que todos los que soñamos con dejar un mundo mejor que el que encontramos, tenemos un trabajo por hacer que no vamos a terminar. Entonces, cuanto más aliados tengamos, no importa la vertiente que sea, es mejor. En cuanto a la crisis en sí, de las diversidades de escuelas y demás, bueno, son distintas propuestas. Yo creo que hay escuelas maduras y hay escuelas inmaduras, como toda propuesta. Hay escuelas que están recién ahora conociendo el coaching y proponiendo temas de alguna forma más superficial o limitándolo a un modelo de plan de acción o algo así, o una herramienta al mundo de la organización, y hay escuelas que hacemos un trabajo mucho más integral, pero no por eso es ni mejor ni peor una que otra. Yo creo que toda persona que se esté proponiendo un replanteo sobre sí mismo para buscar una expansión de conciencia o de habilidades, es bienvenida siempre, ¿no? Y en este sentido no encuentro la crisis. Capaz a los coaches nuevos que ven que hay tantos coaches y que todo el mundo se dice ser coach y demás, lo ven como una amenaza. Yo creo que hoy en día la manera de ver el ser humano como propone el coaching es una manera que abre muchísimas posibilidades y que no le encuentro, por el momento no le encuentro pegas a esta diversidad. Ok, bueno, entonces en ese orden de ideas hay una cosa que yo pregunto también y que es interesante. ¿Cómo escoger un buen coach? Si yo soy la que estoy buscando un coach, vamos a hablar de un coach de vida o un coach para mi empresa o no sé, qué es lo que debo tener en cuenta para escogerlo? Espérame un segundo, yo saludo a Tania que acaba de llegar. Tania, bienvenida. Gracias, Marisael, Dios te bendiga. Hola, encantada de estar escuchando a Esteban. Gracias. Esteban ya está con nosotros, ya empezamos a hablar de coaching. Cuando quieras hacer una pregunta nos avisas, ya sabes que estás aquí para participar, así que qué rico que estés aquí, bienvenida. Gracias. Corazón, cuéntame, ¿te llegaron las 3 preguntas que yo quería hacerle a Esteban? Sí. No, creo que no. Bueno. Me las lees entonces, ahorita te doy la palabra y las lees, ¿vale? Tranquila. Perfecto.
Gracias. Gracias. Esteban, te decía, ¿cómo hacemos para escoger un buen coach? Buena pregunta. Mira, yo creo que depende la búsqueda que cada uno esté en la que esté y cada coach, la oferta que sea en sí misma. Yo creo que sabemos si estamos frente a un buen coach, si nos encontramos en preguntas interesantes y en planteos trascendentales. Pero fundamentalmente estamos ante un gran coach, con un salto de calidad, cuando estamos inspirados. Entonces, yo creo que un buen coach hace muy buenas preguntas, pero un gran coach te invita a inspirarte. Y esto, inspirarte y a desafiarte en buscar una versión más rica de cada uno. Y esto yo creo que es el gran salto, ¿no? El hecho de que haya alguien proponiéndote una mirada o un desafío donde el poder personal, el desarrollo de habilidades, el aumento de conciencia sean el emergente natural de esa conversación. Y yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? O la llave. O sea que es definitivamente feeling, de ver qué sentiste cuando te encontrás con esa persona, qué movimientos sentís al interior de vos, o cómo... No lo limitaría a un feeling, yo diría lo que es el resultado de una conversación de coaching. O sea, yo creo que un coach que trabajó en sí mismo y que tiene un desarrollo y un programa de trabajo en las 4 dimensiones, ¿no? En la dimensión emocional, física, intelectual y espiritual. Estas 4 dimensiones va a ser una propuesta de expansión en estas 4 dimensiones. Entonces, si alguien no aborda estas 4 dimensiones o no trabajó en estas 4 dimensiones, lo vas a notar y vas a saber que estás frente a alguien que de pronto no tiene el expertise o los años de experiencia o la formación con estas bases o con estas raíces. Pero también, ojo, porque hay gente que de pronto lo que quiere es un plan de acción, y limitarse un plan de acción. Eso también está muy bien, porque puede haber un coach que te puede acompañar y ordenarte la agenda, o ordenarte y limitarlo a un programa simplemente que sea un plan de acción. Que no es lo que nosotros hacemos, no es lo que a mí me seduce. Yo prefiero un trabajo mucho más integral y un planteo de cuestiones mucho más espirituales y emocionales. Sí, más profundo. Claro, pero hay que estar con ganas de hacer un proceso así de profundo. Porque a veces a mucha gente ese trabajo tan profundo es lo que les asusta. Prefieren hacer como la cosa a punta de trabajo fuerte. Claro, entonces un coach de la Escuela Internacional de Coaching que tiene este nivel de profundidad no es la persona adecuada para acompañarte simplemente en un plan de acción donde lo que quieres es organizar tu agenda. Entonces, ¿qué es un buen coach, un gran coach? Y depende de dónde estés y qué es lo que estés buscando. Yo creo realmente que una búsqueda profunda hace transformaciones profundas, y esto es lo que nosotros hablamos de formación continua para una transformación sostenible. ¿Qué significa? Que la formación continua significa estar continuamente aprendiendo, ¿no? Estar en una situación de aprendiz, pero principalmente rediseñándonos. Entonces, lo decía Heráclito, no somos los mismos en cada momento. Entonces, esta transformación y este cambio constante, lo único permanente es el cambio y la capacidad de rediseñarnos nosotros mismos. Yo creo que esta mirada de coaching es la más poderosa, la más potente, la que a mí más me seduce, pero no por eso subestimo otras miradas de coaching. Vale, me gusta que hables así, porque a veces también satanizamos todo, y es cierto. Yo además pienso que nos llega el coach que nos corresponde. Yo pienso que cuando a mí la gente viene a quejarse de otros coaches, yo digo, era lo que te correspondía en ese momento. Seguro no estabas lista para hacer un trabajo diferente. Y es lo que siento también yo como coach, ¿eh? Yo pienso que el universo no me va a mandar nada que yo no pueda manejar. Totalmente. Y eso se siente en la primera conversación, y eso se siente en el primer contacto que se tiene con el cliente. Si ves que viene buscando mamá para que lo consuele, o si viene buscando a alguien para que le ayude a lograr objetivos. Totalmente. Así no los tenga, o sea, así no los tenga todavía, el simple hecho de que quiera tener objetivos, que quieran que empezar un camino, yo pienso que es importante y que con eso se puede empezar. Entonces, te agradezco mucho que tengas esta visión respetuosa con el resto de los coaches, porque podrías decir simplemente que solamente los tuyos son buenos, que he visto tu programa y espero ser parte pronto de tu escuela, pero es cierto que hay muchas escuelas y hay mucha gente que... Esa es otra cosa que me parece interesante de tu escuela, y luego vamos contigo, Tania, para que le preguntes, y es que validas conocimiento. Eso me parece importantísimo, que uno pueda validar, porque así como hay coaches que han sido súper bien formados, hay otros a los que la vida nos ha formado. Totalmente. y nos ha dado muchas herramientas, la vida misma, y a punta de vida propia, tenemos montones de cosas que compartir. Entonces, para los coaches que están en esa situación, les cuento que la escuela de Esteban da esa posibilidad de homologar,
esos créditos que la vida te ha dado, gracias obviamente a un sistema que tiene medios de evaluación y a su comité académico, pero eso me parece también muy valioso en un trabajo que para mí está directamente relacionado con la historia de la gente y con la vida de la gente. O sea, creo que un buen coach tiene que haberse mojado en la historia y en el proceso que está acompañando. Entonces, ese tipo de cosas a veces no te las enseñan todas en los cursos. No, no, y no solo eso, María Isabel, sino que nosotros celebramos la diversidad y por eso nosotros llamamos nuestra propuesta una propuesta integral, porque integramos todas las vertientes. Entonces, no solo reconocemos tu recorrido y tu trayectoria y podemos homologar horas académicas para mucha gente, porque somos conscientes de que el mundo del coaching está comenzando un proceso de certificación en los últimos años, pero los que llevamos 20 años en esto sabemos perfectamente que cuando nosotros empezamos no había ninguna formación tradicional como hoy la hay, no había un curso articulado como hoy existe. Entonces, hemos hecho distintas experiencias y distintas cuestiones que se convalidan a la hora de tu oferta como coach. Y para nosotros también es muy importante que cada persona pueda encontrar su propia voz como coach. No que tengas una voz impostada, sino que empieces a encontrar tu propia voz. Y yo creo que eso es un poco la esencia del coaching. Y no lo encuentro en otras escuelas, y esta es un poco la base en la que nosotros nos fundamos. Por eso con Nancy propusimos fundar esta mirada, que es una mirada integral donde cada coach encuentre su propia voz. Y luego la aplicabilidad de las distintas herramientas. Todas las herramientas suman, pero todas, no solo el coaching con PNL, el coaching sistémico o el coaching ontológico, sino la antropología filosófica, la filosofía, la literatura, la música, todas las vertientes que hacen que el ser humano sea una versión más rica de sí misma al servicio de algo más grande. Y esto es el coaching, esta es nuestra mirada del coaching, ¿no? Y esto es lo que nosotros celebramos y atendemos. Así que, bueno, me encanta que... Qué rico verte hablar, qué apasionado, ¿eh, Tania? Ahí te lo dejo, pregúntale lo que quieras. Sí, es interesantísimo el hombre, ¿para qué negarlo? Qué linda que sos, Tania. Yo no invito a cualquiera, tú sabes. Sí, me consta que no invites a cualquiera. Mira, yo tengo 3 inquietudes. La primera es, ¿cuáles son esos límites de eficiencia humana y cómo aparecen en las personas? Ayúdame, por favor. Tu perro estaba preguntando al mismo tiempo que tú. Oímos mucho al perro. Me quedó más claro lo que decía el perro. A ver, una pregunta, Tania. Límites de eficiencia humana, me dices. Sí. Perfecto. Te oí en alguna frase hablar de los límites de la eficiencia humana. Entonces yo me pregunto, ¿cómo aparecen esos límites? Genial, Tania. Muy buena pregunta y es muy interesante. Yo creo que todos estamos siempre en una versión a las fronteras de nuestras habilidades y creo que muchas veces estos límites están impuestos por nuestra cultura. Nosotros no somos los que estamos eligiendo, sino que es la cultura la que está eligiendo por nosotros. Y nuestra forma de relacionarnos con la realidad siempre estuvo impuesta por los modelos educacionales o los patrones educacionales en los que nos hemos visto inmersos. Y yo creo que en nuestra formación yo tenía un coach en Estados Unidos que decía, los niños no crecen, se deforman, ¿no? Terminan deformados en algo parecido a lo que está sentado en tu silla, ¿no? Yo cuando miraba fijo digo, está hablando de mí y no está hablando muy bien. Pero tenía algo de razón en el hecho de decir, cuando éramos niños no teníamos los límites que tenemos hoy, teníamos una vocación de aprendizaje. Y fíjate qué interesante, cuando nos relacionamos con los niños, Tania, los niños están siempre en la pregunta, hasta molestamente en la pregunta, pero continuamente en la pregunta, viven en la pregunta, ellos no quieren tener razón. Una vez que consolidamos esa seguridad o esa pseudo-seguridad, consolidamos un articulado que es nuestro paradigma y nos aferramos a eso porque nuestra identidad tiene que ver con eso. Entonces, ahí comenzó nuestra adicción a tener razón y ahí comenzaron nuestras fronteras a nuestra capacidad de aprendizaje. Entonces, nuestros límites están de alguna forma muy ligados a nuestra incapacidad de aprender. Piensa lo siguiente, Tania, cuando de 1 a 10 años hemos aprendido el 70% de lo que aprendemos en la vida entera, metiéndole facultad, universidad, posgrado, matrimonios, lo que le quieras poner, no lo aprendes con la misma fuerza
o con la misma capacidad de aprendizaje de uno a 10 años. ¿Por qué? ¿Tenemos una connotación genética a los 10 años? ¿Tenemos una elasticidad distinta? No. Tenemos una predisposición y una falta de adicción a las respuestas, una desidentificación con nuestro sistema intelectual que nos habilita a iniciar un proceso de aprendizaje. Fuimos aprendices y aprendimos un idioma entero, un mundo emocional, a pedir comida hasta sobrevivir. Ahora, cuando la supervivencia empezó a tomar juego con mi identidad, ahí nacieron las fronteras, Tania. Entonces, nuestra eficiencia individual está puesta en tela de juicio, entonces dejamos de aprender. Pero aprender es un arte y es justamente desafiar estas fronteras. ¿Cómo te suena esto, Tania? No, me suena muy bien, me da a entender de que está condicionada por el medio ambiente en que nos desenvolvemos. Los limitantes están condicionados a ello, no son precisamente nuestros. Exactamente, exactamente. Estamos absolutamente domesticados en un proceso de educación donde lo que hemos aprendido, que tiene muchas luces, por eso podemos coordinar acciones socialmente y entender unas leyes, no con esto es la anarquía salvaje de la no educación, no estoy haciendo la apología de nada, simplemente una descripción de las sombras de la educación. Entonces, iniciar un proceso de desaprender todo esto, para iniciar un proceso de aprendizaje integral, es volvernos a posicionar en aprendiz. Pero para esto, por ejemplo, es un trabajo muy, muy delicado. Yo me encuentro con los directivos, y a los directivos les cuesta mucho el hecho de declararse, por ejemplo, ignorantes en un área. Pero si no nos declaramos ignorantes, no tenemos un espacio de aprendizaje. Sin embargo, la ignorancia está vista como si fuera algo despectivo. Entonces, ese es un espacio que es a tener en cuenta en función de nuestra domesticación. Y es cultural, absolutamente cultural. Y yo pienso también que Tania, hablando, qué interesante esa pregunta, yo pienso también que esos límites o esa noche oscura del alma, cuando nos creemos que no la sabemos todas, estos son momentos de nuestra vida que es como un periodo de nuestra vida en el que nos creemos dueños del mundo y vamos y rompemos con todo y a veces nos hacemos daño a otra gente, dañamos relaciones, empezamos negocios, bueno, estamos como ahí, como en la guerra, en la salida. Yo pienso que es necesario también, no seríamos capaces. Para mí, mi visión de este estado de conciencia al que todos aspiramos exige y necesita ese estado de inocencia que teníamos cuando éramos niños, pero finalmente no nos vamos a quedar ahí, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ir al estado de inconsciencia total, todos hemos pasado por ahí, tenemos que pasar, para luego hacernos las mismas preguntas de niños, pero con la intención de vivirlas en la vida. No sé, Esteban, si estás ahí todavía o ya no te veo moverte. ¿Sí estás ahí? Yo estoy aquí, no sé si... Ah, perfecto, creí que te habías caído. Entonces, a mí me parece interesante lo que tú decías, Esteban, lo aprendemos todos los primeros 10 años. Y luego, cuando empezamos estos procesos de reencontrarnos con nosotros mismos, nos damos cuenta que ya todo lo habíamos aprendido en esos 10 primeros años. Definitivamente. Y lo interesante es la actitud que tenemos de 1 a 10 años, porque volver a tomar esa actitud, ese lugar de aprendiz, es un lugar desde el cual operar en el mundo, y es un lugar desde el cual es posible el asombro, es posible la incertidumbre, es posible millones de espacios a los cuales los tenemos vedados por una cuestión de inseguridad. La incertidumbre para nuestro ego es una amenaza, entonces todo lo que sea incertidumbre lo vamos a estar rechazando, preferimos certezas. Entonces, a nuestro mundo de certezas, lo que bloqueamos es nuestra capacidad de aprender, y ahí está una frontera interesante, Tania, ahí está uno de nuestros grandes límites, nuestra necesidad de tener certezas por encima de vivir en la incertidumbre, de transitar la incertidumbre, porque es oscura, porque no es clara, porque está dentro de lo que no sabemos, y eso nos produce un nivel de inseguridad y un nivel de inestabilidad a lo que son nuestro ego, nuestra supervivencia misma, que evitamos ese aprendizaje, y eso nos define una línea muy, muy clara de nuestra capacidad de aprender, y eso yo creo que es uno de los grandes motivos por los cuales somos una versión mucho más pobre de lo que podríamos ser. Sí, te he entendido. Que a veces preferimos tener la razón que ser felices. Perdón, me encanta esa expresión que preferimos tener la razón a ser felices, ¿no? Definitivamente, no solo eso, yo siempre lo pregunto en todas, es una pregunta mía muy común en mis conferencias, cuando estoy hablando con alguien, yo le pregunto,
¿por qué no tienes lo que quieres? Y me dice, no, porque ella, la pareja o él, y yo le pregunto, ¿qué prefieres, tener razón o tener la relación de pareja que quieres? Y todos van a decir, no, la relación de... Y no es verdad, tenemos razones, no tenemos la relación que queremos. Bueno, Tania, dame un minuto, saludo a Verónica. Verónica, bienvenida, no te vemos en la cámara, trata de hablarnos para ver si tu sonido funciona, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Verónica. Tú estás en Venezuela, ¿no? Sí. Vale, sí, mira, no estamos viendo tu cámara, pero Tania está haciendo ahora unas preguntas, así que cuando quieras puedes hacer las tuyas. Vamos a dejar que Tania termine. Bienvenida al programa. Gracias. Bueno, Tania, sigue entonces con tus preguntas. Esteban, te entendí perfectamente. Mejor y más claro no hubiera podido ser. Qué bueno, Tania, me encanta. Gracias. La otra preguntita es, ¿qué tan manejables son el consciente y el subconsciente? Si no son manejables, por lo menos, ¿cómo podemos guiarlos o algo así para que no nos lleven dando tumbos? Muy buena pregunta, Tania, es una inquietud realmente interesante. Dale, tranquilos que tenemos tiempo, ¿eh? Porque ahí te metieron en un tema que te puedes pasar toda la noche. Sí, podríamos hablar larguísimo, lo cual... No. Me encanta la pregunta y me encanta tu inquietud, que tengas esa inquietud. Yo creo que más que subconsciente me gustaría decir inconsciencia, porque subconsciente es algo así, son términos más psicológicos y tienen que ver con otro espacio que no me gustaría tocar. A mí me gustaría tocar el tema de lo inconsciente, y cuando hablo de inconsciente, hablo de aquello en lo que nos pasa en transparencia. Cuando hablo de conciencia, hablo de darme cuenta y tener en cuenta. Ese darme cuenta es poner en evidencia algo que me pasa en transparencia. La frontera o el límite entre lo consciente o inconsciente es muy delgado, pero lo interesante es que cuando nosotros hacemos un aprendizaje vertical, en lugar de conocimiento, acumular conocimiento horizontalmente, sino nos planteamos un aprendizaje donde nos invite, Tania, a subir escalones en nuestra perspectiva de la vida, cada escalón, cada nuevo escalón nos invita a un nuevo espacio de conciencia, ese nuevo espacio de conciencia nos habilita a un nuevo espacio de acciones, ese nuevo espacio de acciones nos habilita a subir un escalón más, y así sucesivamente en esta verticalidad ascendente, para poder ir dándome cuenta de lo que me pasa en transparencia. Entonces allí sí hay un mundo muy interesante que tiene que ver con el trabajo de poder poner en evidencia aquello que me está pasando en transparencia. Y yo creo que esta es una de las grandes claves de lo que es la propuesta del coaching, por lo menos de la que nosotros planteamos, donde no es un modelo voluntarista, sino es un modelo de conexión de conciencia, donde cada vez que habilitamos un espacio nuevo de conciencia, el mundo que se nos presenta es un mundo nuevo, donde las acciones son la consecuencia natural. Entonces, lo interesante no es que nos pongamos las pilas o sea un modelo voluntarista, sino cuando tomamos conciencia y podemos ponernos en el lugar del otro, posiblemente las acciones de compasión sean la consecuencia natural, porque nos posicionamos en ese lugar, no por hacer un esfuerzo. Si yo puedo comprender la situación de, no sé, por ejemplo, el ejercicio del perdón, que es uno de los ejercicios que mayor poder personal nos puede traer. Si yo puedo entender y puedo estar realmente y tomar conciencia y darme cuenta de la situación a la situación que yo perdono, ese perdón me habilita un nuevo campo de acción, pero de forma natural. No es que yo tengo que hacer un esfuerzo para después sanear ese espacio, porque el perdón es la consecuencia, el poder es la consecuencia natural del perdón. Una vez que yo hago el ejercicio de perdón, porque tomé conciencia de la humanidad del otro, porque tomé conciencia de las sombras del otro, la consecuencia natural va a ser tomar esa acción. Entonces, ese espacio ascendente me habilita a nuevos jardines, a nuevas terrazas, para acceder siempre a campos de acción nuevos. Y yo creo que esto es un modelo sin límite y es extremadamente rico. No sé si con esto contesto un poco la pregunta, ¿no? Sí, te entendí que con solo el hecho de tomar decisiones, tomar acción en determinada situación, estamos ascendiendo esa escala vertical que tú dices, un paso más. Por ejemplo, el perdón. Si yo logro entender...
A ver, no exactamente, no exactamente. A ver, lo que tú me estás diciendo, Tania, significaría que tomar decisiones es lo que hace la ascendencia. Yo no me refiero a las decisiones es la consecuencia de la toma de conciencia. Tomar conciencia es darme cuenta de que hay algo que me pasaba en transparencia. Entonces ese darme cuenta me habilita nuevos campos de acción, pero porque yo puedo descubrir algo que me estaba pasando en transparencia. ¿Me sigues hasta ahí? Sí, sí te sigo hasta ahí. El ejemplo del perdón me pareció extraordinario. Está preciso para poderte entender. Perfecto, perfecto. Si yo decido perdonar, automáticamente cuando siento ese perdón dentro de mí, ya estoy escalando un escalón más. Exactamente. Eso es lo que te quiero decir. Ahí está, excelente, excelente. Totalmente. En el mismo ejemplo del perdón, ¿qué sería lo que me ha estado pasando en transparencia? Por ejemplo, la situación en la que estoy inmerso. El perdón tiene que ver con abrazar los espacios de sol y de sombra de la persona a la que yo estoy perdonando. Y justamente el espacio del no perdón es no me doy cuenta. Yo soy esclavo de aquello que no perdono. Soy esclavo de eso. Y pongo todo mi poder personal en esa circunstancia o en esa persona a la cual yo no perdono. Y eso me pasa a transparencia. Si yo pudiera tomar conciencia de que mi poder personal radica en mi capacidad de perdonar, tendría el ejercicio del perdón muchísimo más a la mano, pero sin embargo es una condición humana tan fuerte, la falta de perdón o el resentimiento como el precio automático que pago cuando las acciones del otro no coincide con lo que yo considero que debería haber actuado. Ese resentimiento, ese precio automático me secuestra a pesar de mi poder personal. Y yo estoy hablando de que no es que me secuestren momentáneamente, yo estoy hablando de vidas enteras que se han secuestrado por un perdón no sabido conseguir o por un ejercicio de perdón no saber, sin poder hacerlo. Y esto no estoy hablando de el perdón como una apología de la bondad, no, estoy hablando del poder personal. Lo quiero atar, por supuesto que me encantaría un mundo mucho más lindo, pero no es el enfoque al que quiero ir al enfoque de la productividad, al enfoque de la efectividad de la que nos hablaba Tania. Esa efectividad que la vemos de alguna forma secuestrada por una emocionalidad que no me es propia, pero porque no soy consciente de que estoy siendo hijo de lo que no perdoné. Ok, eso responde bien mi pregunta. Cuando no te das cuenta que al que le estás haciendo daño es a ti mismo con el tema de no perdonar, claro, pues, ahí no hay conciencia, y cuando tienes conciencia, ahí es donde entras. Y me gusta una cosa que dices, que no es este tema de la voluntad, ¿no? De yo soy disciplinado porque yo soy una súper indisciplinada, y sin embargo, gracias a encontrar herramientas que me han permitido eliminar mis propios bloqueos, y entonces todo es mucho más natural. Totalmente. Y en esto es entonces de pronto quitas tu matas, pero el paisaje que vas a ver al final del camino no lo dibujaste, se aparece cuando quitas las matas, y eso me parece valiosísimo, porque por más disciplina que tengas, nunca podrías dibujar el paisaje que vas a ver. Totalmente, Marisabel. Y te cuento, y un punto muy, muy interesante de lo que es transparencia es poder entender que el 90% de los educadores o de los padres que educan están en reacción de lo que les gustó o no les gustó de sus padres, pero no en un modelo de creación. Yo cuando pregunto a alguien, ¿qué quieres crear?, se encuentran en una situación de que no saben qué contestar, porque no estamos acostumbrados a crear, estamos acostumbrados a reaccionar a aquello de lo que no queremos o a reaccionar a aquello de lo que queremos, pero no estamos acostumbrados a diseñar y crear. Y eso nos pasa en transparencia. Cuando la pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero crear?, se me abre un espacio de acción nuevo, pero soy inconsciente de que yo estoy sugestionado en mi modelo de creación, tanto en la pareja, en las relaciones, en mi relación con el dinero, en mi relación con los hijos, en mi relación con mi jefe, en relación con mis proyectos. Estoy condicionado. Darme cuenta, tomar conciencia, subir este escalón del que hablábamos con Tania, es habilitar un canal de acción nuevo, porque suelto este condicionamiento. Tomo conciencia y dejo que no sea la cultura la que elige por nosotros. Ajá, perfecto. Un ejemplo muy tonto, Tania, en esto es, nosotros creemos que elegimos la ropa que tenemos puesta. No elegimos ni la ropa que tenemos puesta, es cultural. Si yo hubiera nacido en el Islam, estaría con un turbante puesto y otra ropa. Yo creo que elijo porque elijo el color de la camisa que tengo puesta, pero porque nací en Argentina y vivo en Barcelona y culturalmente me identifico con la forma en la que se viste un profesor universitario de la Universidad de Barcelona y bla, bla, bla. Son todos condicionamientos
No podría, a mí no se me ocurriría ir en sotana. No la tengo disponible. Claro, porque no me va ese rollo. Pero, ¿por qué no me pondría una sotana? Porque culturalmente no estoy acostumbrado a eso. Ahora, esta falta de elección de mi ropa parece hasta superficial y divertida, pero si yo digo que incluso la profesión no la elegí yo, fue una reacción a los sentimientos de justicia que pude haber vivido en mi vida. ¿Cuántos médicos están en reacción y han estudiado medicina por el temor a la salud? ¿O cuántos abogados hemos estudiado por reacción a las injusticias? Y en el fondo son condicionamientos, que yo no estoy diciendo de que no sean maravillosos, yo estoy muy agradecido a mi profesión, pero me considero que podría ser muchísimo más rico si tuviera la capacidad inmediata, en cada momento, de poder elegir en cada situación cada uno de mis actos. Y creo que eso es el espacio de conciencia al cual yo estoy proponiendo. Qué interesante. A mí, ¿sabes? Cada vez que pienso en eso, que me quiero acordar que soy yo la que construye, que me quiero acordar que tengo muchos condicionamientos mentales que no son ciertos y que los puedo eliminar si yo quiero, siempre me pongo a pensar una época en que todos, absolutamente todos, creían que la Tierra era plana. Exacto. Y los que creían que la Tierra era redonda estaban locos. Exactamente. Yo siempre digo eso, bueno, puede ser que lo que tú estás creyendo o queriendo está muy loco, pero acuérdate que en algún momento todo el planeta estuvo convencido que la Tierra era plana. Entonces, Exactamente. algo tiene, esto no, nada de lo que está al frente de nosotros es tan real como creemos, y en eso Totalmente. es una delicia porque tiene tantas herramientas para quitarnos sofismas de distracción de lo que queremos. Totalmente. Y Queda ahí, pregunta todavía. Dime, Esteban. no, que estaba totalmente vinculado con los límites que decía Tania, porque cuántos años pensamos que no podíamos volar y hoy por 29 euros nos acercamos prácticamente a cualquier punto del planeta, o por 800 euros, el precio que sea, pero nos subimos a un avión y cruzamos océanos en 10 horas y durante siglos pensamos en que no podíamos volar. Entonces, todo desafío paradigmático invita a cruzar esas líneas, ¿no? Ahora veo una noticia, ¿sabes? Que dice que hay un mar dentro de la Tierra, de agua totalmente pura, de agua que se puede explotar y todo, que hace como 10 veces más del agua que nosotros vemos en el exterior. O sea, que te imaginas en este momento todas las crisis de agua y todas las cosas que nos han metido en la cabeza. Eso ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estaba feliz, yo dije, no me extraña porque la Madre Tierra es tan sabia que seguro que nos tiene una buena sorpresa, pero me daba mucha risa porque es otra vez rompiendo paradigmas y mostrándonos. Yo pienso que la naturaleza nos muestra todos los días y de la mejor manera que nada es como pensamos. Totalmente. Tania, ¿tienes una pregunta todavía? Verónica, prepara las tuyas si tienes preguntas. Una muy pequeñita, pero antes te quería decir, al escuchar a Esteban, cómo nos convencemos de nuestro condicionamiento mental, ¿verdad? ¿Qué mundo de condicionamientos tenemos? Por Dios, ¿qué es esto? Totalmente, totalmente. Somos mucho más esclavos de lo que creemos. Esteban, la última preguntita pequeñita, no te quito más tiempo, era, dime 3 puntos en los que te basas para evaluar al ser humano, así de arrancada. Tú ves a una persona y la evalúas rápidamente. ¿En qué te basas? Qué buena pregunta. ¡Qué buena pregunta! Primero, en ningún momento me robas tiempo, sino que lo estamos invirtiendo juntos en una conversación muy rica, Tania. Así que no todo el tiempo invertido es muy rico. Y segundo, mira, hay un punto interesante que no sé si voy a contestar a tu pregunta como te gustaría que conteste, pero yo creo que uno de los trabajos más grandes como coach es poder detectar los juicios que nos tienen. Rafael Echeverría dice, no me relaciono contigo, me relaciono con los juicios que tengo de ti. Esto significa que estoy mucho más relacionado con los mapas que me hago de los demás que con la verdadera persona. Y esto no estoy hablando de los recién conocidos, estoy hablando con mi mujer, con mis hermanos, con la gente que creo que conozco de hace años. Me relaciono mucho más con el mapa que tengo desarrollado que con la persona. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tuve yo personalmente como profesional, como coach, fue desaprender ese juicio que la facultad, como abogado, me imponía en buscar la culpabilidad en uno o en otro, o sea, el enjuiciamiento, justamente. Yo como abogado, lo primero que hacía era, todo es juicio, todo tiene que ver con juicio. Entonces, trabajar con desarticular los juicios me llevó a poder estar realmente contemplando a la otra persona como un óleo en blanco. Y eso es un trabajo que me llevó muchísimos años,
pero del cual puedo decir que cuando estoy frente a un cliente, o a un coachee, o a un alumno, o cualquiera que me esté preguntando, realmente mi gran desafío es estar en una propuesta de que la otra persona sea realmente la toda posibilidad, y no sostenerla en mis prejuicios, sino sostenerla en una posibilidad, en potencia de ser algo mucho más rico. Entonces, mi invitación es a que en lugar de estar queriendo tener razón con lo que yo considero que las personas deberían ser, estar realmente abierto a una propuesta de exploración de que la persona se pueda manifestar como se quiera manifestar. Y en esto tengo una pregunta interesante para hacerte a ti, Tania. ¿Tú crees que todas las personas se relacionan contigo de la misma forma, o cada persona que se relaciona con Tania se relaciona de una manera especial porque Tania es quien es? Se relacionan conmigo totalmente diferente. Exactamente. A eso se debe la pregunta, porque una me admira, me quiere, me demuestran cariño, y la otra me dice, tú eres insoportable, ¿no? Exactamente. ¿Qué es eso? Pero Tania, estás dando en el clavo, exactamente es lo que te quiero decir. Esto tiene que ver con que no se relacionan con Tania, sino que se relacionan con los prejuicios que tienen de Tania. ¿Me ves? Entonces, con los prejuicios, y ahí hay un punto muy interesante, con el mapa que cada uno se armó. Y este es un punto interesante. ¿Alguna vez te has sentido que has sido una mujer divertidísima y que contabas un chiste y todo el mundo se reía, y el mismo chiste con otras personas te has quedado mal parada y te quedabas como un payaso? Porque tenías que ver, y el articulado de juicios tenía que ver con que ese chiste no estaba bien propuesto en ese contexto y estaba bien propuesto en otro. Sin embargo, no cambiaste tu ADN ni tu genética entre una persona y otra. Sin embargo, sí había un tejido de juicios que llevaba a esto o a lo otro. Y ahí es el punto donde podemos relacionarnos y podemos proponer una mirada mucho más poderosa del ser humano cuando atendemos los actos del habla. Y hay dos relaciones: la relación que yo puedo tener con vos y la relación que puedo tener conmigo mismo sobre ti. Y ahí se abre un campo enorme de acción donde yo tengo toda la capacidad de rediseñar un campo de mi relación intrapersonal donde te permita a ti manifestarte de una manera mucho más rica. Claro, claro. Wow. María Isabel, mil gracias por permitirme, y a Esteban, no, más que agradecimientos. Un placer, Tania, un placer. Toda mi admiración. Un placer, una alegría conocernos. Te voy a apagar el sonido, Tania, pero cuando quieras, acuérdate, tienes que prender el microfonito arriba, ¿vale? Muchas gracias a ti por estar aquí, es una delicia, es una delicia. Vero, ¿tienes tú entonces tu pregunta lista? Activa tu micrófono y aquí está Esteban para ti. Sí, gracias. Bueno, pensando aquí un poco, ¿no? ¿Cómo se da entonces, qué procesos hay que hacer para darse cuenta de cuáles son los condicionamientos culturales o familiares que tengo que no me están funcionando? Porque yo entiendo que si la sociedad o la familia nos condiciona, es por supervivencia, pues. No sé si de la especie o de la misma cultura, ¿no? Uno intenta preservar la educación que ha recibido. Se considera que eso es lo que uno debe hacer. Y, ¿cómo me doy cuenta cuando eso no me sirve? Porque no todo será inútil, ¿no? No, muy buena pregunta, Verónica. Bueno, hola, antes que nada, bienvenida. Yo creo, no, estás dando un punto muy interesante, porque con esto no estoy haciendo una apología de la deseducación, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. Todo lo que hemos aprendido y todo nuestro factor de educación nos invita a una sociedad mucho más justa, nos invita a poder entender que cuando hay un semáforo en rojo yo debo frenar y que otra persona tiene prioridad de paso. Nos hace muy civiles a la hora de poder relacionarnos entre nosotros, y es un marco de referencia maravilloso para tener una sociedad organizada. Esto es desde ya. El punto está en poder atender. Y esta verticalidad de la que hablaba tiene dos fuentes: la ascendente, que es la de ir tomando conciencia, y la descendente, que es la de anclar con mis principios y mis valores y poder conectar con lo que para mí es más importante. Esta descendencia en la verticalidad me invita a mí a conectar con mis principios y mis valores, que no significa que sean exactamente los mismos que la sociedad me impuso. Entonces, allí puede haber un espacio de aprendizaje. Cuando yo me conecto con lo que quiero, puedo iniciar un proceso de poder poner en tela de juicio supuestos de estos deberías, que tú lo has dicho literal de tus palabras, este deber ser, y que esto está bien que sea así, porque es un debería.
Y hay muchos deberías que están muy bien que sean esos deberías. Ahora, hay deberías que no se corresponden con mis valores o mis principios. Entonces, esos deberías me desintegran a la hora de yo conectar con mis principios y mis valores. Entonces, todo proceso de introspección o todo proceso de búsqueda o proceso de aprendizaje en relación con un objetivo o en relación con un proceso de coaching, te invita a replantear esos supuestos para saber si la manera en la que me estoy relacionando con esto está anclado con mis principios y mis valores o no lo está. Si está en correspondencia con esto, estoy alineado con esto, posiblemente hagan que mi integridad me invite a una manera más expansiva y haya una posibilidad de expansión y un Esteban o una versión de Esteban más rica. Si no es acorde a mis principios y mis valores, me estaré desintegrando, me estaré reduciendo a una expresión más mínima y haya una versión de Esteban más pobre, más pequeña. Entonces, esta es un poco la conexión. No sé si con esto te contesto, Verónica, un poco a la... Sí, gracias. Entiendo que entonces, como ser humano, lo interesante es estar bien claro de lo que quieres y de cuáles son, como quien dice, tus verdaderos principios, lo que tú mismo has formado, pues, no necesariamente lo que te han enseñado. Mira, ahí te hago un pequeño paréntesis. No es tenerlo claro, pero sí es estar en esa búsqueda con un compromiso a explorarlo. Yo creo que tal vez no lo vamos teniendo claro, o son las circunstancias las que nos van manejando muchísimo, y hoy puedo crear algo muy distinto de lo que quería el año pasado, o incluso mis valores pueden haber cambiado también a lo largo de los años, a lo largo de la experiencia. El punto está en tener una relación honesta y una relación comprometida con ese proceso de búsqueda. Y eso yo creo que es lo que nos va a invitar a diluir esa frontera. Asumir que realmente nunca llegamos a un final de camino, ¿no? Entonces, aunque estamos en desarrollo. Yo creo que es una solución dramática la que propones, pero estoy totalmente alineado. Yo creo que no. Creo que pero eso es lo divertido también, ¿no, Esteban, de la vida? Totalmente. Porque si acabáramos el curso, luego ¿qué hacemos? No, eso me parece que es... Bueno, la opción de... Siempre estamos y yo me doy cuenta porque escribo siempre en cuadernos y de vez en cuando ordeno y veo un cuaderno y digo, uy, en esa época yo estaba luchando con esta actitud mía, o yo estaba angustiada por esta situación en mi vida que ahora ya no hace para nada parte de mi vida, que ahora está totalmente tachada y que ni siquiera me acordaba que existía. Entonces es que yo pienso que eso es lo divertido, que el ser humano es infinito, y que las posibilidades que hay de exploración de nosotros mismos son infinitas, o sea, nos queda todo el tiempo que queramos para hacer lo que queramos con nosotros mismos. Totalmente de acuerdo, y además creo que la insatisfacción es inherente a la condición humana y esa misma insatisfacción es la que nos invita a siempre estar explorando, siempre estar en una búsqueda, siempre estar en un modelo de expansión, y cuando lo que es más importante que lo que no es decir, cuando el presente es más importante que el futuro, se desdibuja esa tensión creativa, y ese es un problema que tenemos con las personas de la tercera edad muy grande, porque de pronto se desdibuja esa tensión creativa y empieza en un proceso de desintegridad física que luego se derivan en enfermedades, en distintas cuestiones emocionales, porque no cobran sentido, porque lo que es más importante que lo que no es. Entonces ahí es donde se llenan de anécdotas del pasado, del siempre el tiempo pasado fue mejor, y siempre una conexión con la nostalgia, que lo que hacen es bloquear la conexión con la visión a futuro, y eso puede ser muy tóxico y muy nocivo. Wow, qué bien. Vero, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno, por los momentos no, estoy digiriendo lo que escuché. Yo quiero agradecerte, Verónica, tu presencia. Yo sé que me sigues desde hace un año, desde que empecé, y quiero que sepas que tu presencia es muy importante para mí, que estoy feliz de que finalmente hayas podido venir a la sala porque lo habíamos intentado antes. Verónica está en Venezuela y hoy es festivo en Venezuela. Mañana. En Colombia creo que es festivo hoy porque había alguien más que quería entrar que me decía que estaba en festivo. Entonces, muchísimas gracias, porque yo sé que es un tiempo, bueno, yo sé que también un invitado como Esteban provoca venir a hacer preguntas, pero esta es tu casa siempre, Verónica, así que seguimos por aquí y si tienes alguna otra pregunta no dudes. Bueno, ¿cómo ves todo esto, Esteban? Fantástico, me parece muy muy interesante y realmente una alegría haber conocido a Verónica y a Tania y poder conversar contigo también, Marisabel, y tener este espacio tan rico, ¿no? De poder
exponer ideas, intercambiar opiniones y bueno, filosofar un poco sobre la vida, ¿no? Sí, pues fíjate que cuando yo que siempre he estado en esta búsqueda intensa de cómo mejorar mi vida y mis resultados, yo me encontraba con gente súper interesante y ya sabes, se tienen unas conversaciones donde tú haces clics y tú evolucionas y tú dices, ay, esto que me acabas de decirme. Y hay frases que te transforman la vida, ¿no? Como así muchas veces nos llaman a decirnos, es que algo que me dijiste esa vez me cambió la vida. Y tú dices, "Upa, ¿qué fue lo que le dije? No tengo ni idea. Pero hay momentos de las conversaciones que son mágicos y lo que yo quería, siempre decía, ay, qué lástima que esto no lo grabó nadie, ¿me entiendes? Una conversación, un intercambio de ideas que se quedó como que si nadie más pudiera disfrutarlo. Y en este programa eso es lo que busco, que una conversación entre gente interesante, porque todos lo somos, se quede grabada y que la gente pueda luego venir a verla y seguir disfrutando de este momento de luz compartido que tenemos. Brillante, brillante la idea, la propuesta y una alegría también haber sido parte de este momento tan especial. Pues mira, y esta es tu casa y sabes que en el mes de septiembre vamos a empezar unos programas referentes a la vida de pareja. Incluso quería invitar a Tania porque Tania tiene una historia de amor bellísima con su esposo, son una pareja de muchísimos años, entonces como esa pareja ícono que todos queremos tener, que nos conocemos de jovencitos, nos casamos, tenemos hijos, seguimos siempre juntos. Tania tiene ese tipo de pareja que me lo escribió alguna vez, entonces estás invitada, Tania, para el mes de septiembre a un programa de irnos a contar tu historia de amor. Y tú que trabajas con tu esposa, también me parece interesantísimo que vengas a contarnos cómo le hacen para sobrevivir. Yo también trabajo con mi esposo y a muchos les parece imposible. Tiene sus luces y sus sombras, pero tiene más luces que sombras, así que... Sí, tiene más luz que sombra, pero sí pero yo pienso que es una escuela interesantísima, entonces vamos a hacer un programa con parejas que vengan a contarnos cómo es, para quitarles ese sofisma de creer que es terrible o de creer que es maravilloso, porque no es ni lo uno ni lo otro, es simplemente la vida y cada uno le da la visión que quiera darle, pero yo sé que nuestras conversaciones servirán de inspiración para muchas personas, así que ya te mandaré fechas para que vengas con nosotros también en el mes de septiembre. Bienvenidos, totalmente, me encanta. Así es. Sí, Verónica dice que ya tuvo un noviazgo que no sobrevivió a trabajar juntos. Es un máster eso ya. Yo digo que esto de hecho yo digo que vivir en pareja, que es algo que yo defiendo, porque soy una total enamorada de mi esposo y de la vida en pareja, pero yo digo que somos los que queremos hacer los cursos acelerados, definitivamente. Sí, es un posgrado, es un posgrado. Es un posgrado, pero bueno, es muy chévere. Bueno, antes de que te vayas, yo quería preguntarte, yo sé que tienes un blog que he estado leyendo que es muy interesante, que habla de liderazgo emergente, de liderazgo consciente. ¿Por qué quiero que me hables de esto? Porque yo desde muy niña he escuchado que cataloguen a unos como, ay, es que tú tienes vena de líder. Y yo no entendía eso, ¿me entiendes? Yo estaba catalogada como la que tenía vena de líder. Y me parecía doloroso eso con los otros, porque además se veía como muy positivo, ¿no? Y yo veía muchas personas de mis clases, en mis compañeros de trabajo, que no estaban catalogados como líderes, pero que tenían un poder y una fuerza para mover cosas, y que para mí eran líderes, que para mí eran importantísimos en la organización. Entonces, pienso que tu visión de liderazgo consciente y de liderazgo emergente tiene que ver con eso. Así que cuéntanos qué es qué quieres decir con liderazgo emergente, con liderazgo consciente. Mira, es un poco lo que te contaba antes de la nueva propuesta en la que estamos inmersos en este paradigma consciente por encima de conocimiento. Yo hoy me encuentro con muchísimos directivos que si les tomo un examen sobre liderazgo, sacarían un 10 porque hicieron másters en las mejores escuelas del mundo, pagaron 80.000 euros al año, una formación, te pueden explicar lo que es liderar de una manera impresionante y te pueden hacer un cuadro sinóptico o incluso un PowerPoint fantástico. Lo que no pueden tal vez hacer es liderar. Ese es un poco el problema que ocurre hoy, que conocer no significa saber y saber no significa tener habilidad. Entonces, yo creo que el liderazgo consciente hoy está en un liderazgo de aprendizaje, de introspección personal, donde la versión nuestra de liderazgo tiene que ver con nuestro espacio para dejar que otros se manifiesten. El liderazgo histórico tenía mucho más que ver con
poner un lugar, y tenemos distintos modelos, ¿no? Como el de Wallace, el de Gandhi, el de distintos tipos de liderazgo, incluso Hitler también fue un líder que manejó masas, sin entrar en valorar, ¿no? Las luces y las sombras de la gestión, ¿no? Estamos hablando de solamente de la convocatoria de compromiso y de hacer que masas se muevan. Y yo creo que hoy estamos en un liderazgo donde el verdadero directivo, el verdadero líder de proyecto, es alguien que invita a la mejor versión de los demás. Es alguien que en lugar de estar siendo la voz cantante, da un paso hacia atrás para dejar el espacio para que el otro se manifieste. Escucha mucho más de lo que habla. Esto es una propuesta paradigmáticamente muy contracultural, porque entendíamos que el líder es alguien que sabe arengar, y posiblemente haya que tener esas condiciones de arengamiento, pero fíjate si no te lidera alguien mucho más, si te aprende o si te abre el espacio a que tú te puedas manifestar con quiénes son las personas con las que más estamos, o con las que mejor nos sentimos, o las que más confiamos y damos nuestra mejor versión, quienes nos escuchan más. Y acá el coaching tiene un espacio de aprendizaje enorme, porque el coaching es un trabajo de desarrollo en escucha, es un trabajo de introspección, donde el líder emergente es alguien que sabe escuchar para poder invitar a cada persona que se cruce con él o con ella a una versión más grande. Entonces es un espacio para abrir mayor campo de acción para que los demás se manifiesten. Y este es el nuevo líder. Este es el nuevo líder que ocurre hoy en las organizaciones, el nuevo líder que ocurre en los equipos. Fíjate, nosotros hicimos un trabajo también con el mundo del deporte, muy grande, con un club muy conocido aquí en Barcelona, que no vamos a decir el nombre, pero es un club muy, muy conocido, capaz el más conocido de Barcelona, que trabajamos justamente con este tipo de liderazgos de escuelas de fútbol de los menores, que tienen que ver con saber abrir espacios para que el otro se manifieste, mucho más que imponer o proponer. Tiene mucho más que ver con un espacio de escucha activa que con una capacidad de propuesta. Y por supuesto que también con todas las otras habilidades que tienen que ver las competencias conversacionales, coordinar acciones exitosamente, saber pedir, saber hacer una oferta, saber atender todos los actos del habla que tienen que ver con el proceso. Por eso yo creo que el liderazgo emergente es un liderazgo donde las condiciones de coach son manifestaciones necesarias, y eso es lo que me encuentro hoy. Entrenadores de fútbol, directores técnicos de equipos deportivos de primer nivel, directores de empresa de altísimo nivel que vienen a formarse como coach. ¿Para qué? ¿Para luego vender sesiones de coaching? No. ¿Para acompañar gente en su proceso? Tampoco. Hay mucha gente que sí, pero ellos no. Ellos lo que quieren hacer es aprender una manera de relacionarse con los demás desde un liderazgo emergente. Y esto es lo que nosotros proponemos en la escuela. Y esta es básicamente la mirada del coach líder, del coach emergente. Entonces, son los mismos directores, el director de recursos humanos, el director general de una empresa, con la diferencia de que su relación con su equipo es desde un liderazgo emergente y desde un liderazgo consciente, donde empieza a atender cuestiones que estaban en transparencia y empieza a escuchar lo que está detrás de las palabras. Y esto es un punto clave, porque si el coach, y esta es una de las grandes habilidades de todo proceso de coaching, podemos escuchar el tejido interpretativo que sostiene la palabra, no nos enganchamos con la palabra, escuchamos el mundo que sostiene la palabra. Entonces, si alguien de mi equipo, yo escucho una frustración, posiblemente se manifieste en insulto, o se manifieste en una agresión, o una llegada tarde, pero yo puedo estar escuchando un nivel de frustración, puedo escuchar el mundo emocional que hay detrás, y no voy a confrontar con lo que diga, sino que voy a confrontar con el mundo emocional, tal vez sin entender el porqué. Una pregunta mucho más poderosa puede ser, ¿qué es lo que te duele? O cuál es la frustración que está detrás, o cuál es el mensaje que me quieres enviar por el cual estás llegando tarde, en lugar de estar confrontándome en la llegada tarde. Una llegada tarde me puede ir por el tren, por el teléfono, por lo que sea, porque llovía o por cualquier otra excusa. Y ese es el contenido. Pero ¿qué está en transparencia detrás? Una falta de compromiso, una falta de inspiración, una falta de entusiasmo que puede llegar a ser, y no estoy hablando de hechos puntuales, sino que estoy hablando de acciones más recurrentes. El líder emergente es el líder que sabe escuchar lo que está detrás de esas palabras, lo que está en transparencia, lo que no es consciente ni evidente, para poder traerlo adelante y poder trabajar una conversación o articular una conversación con impacto donde su gestión como director, como líder, se vea implicada en que cada una de las personas que integran su equipo sean una versión más rica y una manifestación más plena y más
intensa de cada uno al servicio del proyecto que estén, ya sea un partido de fútbol, un proyecto deportivo, una familia. O sea que, y eso se aprende, eso es finalmente lo que enseña tu escuela. Definitivamente, se aprende. Dime, un proceso tan personal, un tema que implica tanto el ser humano y el feeling y el fuero interno de las personas, ¿se puede aprender por internet? Definitivamente. Y en esto yo me encontré con una gran sorpresa. Yo era partidario siempre del contacto físico, del contacto visual, del mirarnos, de poder atender el espacio emocional, el palparnos, ¿no? Pero me encuentro con que hemos articulado una propuesta vía internet donde podemos llegar a muchas más de miles de personas que lo que hacemos personalmente, que también lo hacemos personalmente en distintas partes del mundo, porque también damos cursos y programas en distintas partes de Latinoamérica y en Europa también, pero lo podemos hacer de una manera muy personalizada porque, y esto es una fuerza distintiva de la escuela, nosotros proponemos un aprendizaje donde conectas con tus objetivos desde el minuto 1, ponemos un coach a tu disposición donde vas a tener toda una serie de conversaciones íntimas, personales, confidenciales, donde el aprendizaje, todo lo que vamos a ver en los libros, todos los filósofos, antropólogos, psicólogos, todo lo que vamos a ver en los libros, en lugar de aprender acerca de las creencias, vamos a estar identificando qué creencias son las que están interfiriendo entre tu presente y ese futuro deseado. Y eso lo hacemos a través de un proceso de coaching para que luego nuestros alumnos, cuando llegue el momento de ejercer el coaching y ser coaches, esto que han aprendido en propia piel lo puedan poner al servicio de los demás. Esto hace una fuerza distintiva entre aprender acerca de o aprender aprendiendo con H a través de un proceso vivencial de aprendizaje. Entonces, nosotros cortamos las distancias al momento de que ponemos todas nuestras videoclases y todas nuestras presentaciones y todas las instancias de aprendizaje son muy vivenciales, ponemos un coach a disposición y el trabajo de campo es tú contigo misma. Entonces, hace que esto tenga un proceso de transformación sostenible. Y esto, yo siempre lo digo, y es a diferencia de lo que hago en la facultad yo hablo acerca de las creencias, hablo acerca de las emociones y hablo acerca del liderazgo, pero no te invito a que conectes con nada de eso. Tú de la facultad sales con un certificado que puedes hablar acerca de las creencias, puedes hablar acerca de las emociones y puedes hablar acerca del liderazgo. Tú de la escuela vas a salir desafiando creencias, transitando un mundo emocional más rico y siendo líder. Y esta es la gran diferencia. Y te lo digo como profesor universitario y como director de la escuela. Y me encanta el mundo universitario, me encanta el mundo académico y le estoy muy agradecida a todas las casas de estudio, de todas las escuelas de negocio y escuelas de estudio que he transitado como alumno y que he colaborado como profesor. Pero es sustantiva la diferencia entre una educación tradicional o una educación vivencial de la que nosotros proponemos. Y hacerlo a través de Internet, dada el nivel personalizado que nosotros hacemos, dada que las clases que nosotros proponemos y dada las instancias de aprendizaje con la bitácora de experiencia propia, con el tránsito emocional que nosotros proponemos y la conexión con los valores propios, hace que la formación sea de altísimo impacto. Pues mira que te creo totalmente porque tú sabes, yo tengo un programa en línea que es un mastermind donde nos reunimos mujeres como en los tiempos ancestrales a hablar de cómo transformarnos en mejores parejas. Ya me encuentro el amor de tu vida y yo sí estoy sorprendida, o sea, cada vez me sorprendo más. Hay unas que nos toca levantarnos a las 2 de la mañana porque el horario con Europa y con Latinoamérica, pero es tan rico y yo siempre digo que yo tenía miedo de hacer esto así hasta que yo misma participé en un mastermind para escribir un libro y estaba con gente de Alemania, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de México y pues era la única manera en que hubiéramos podido hacer eso, y que nos podíamos reunir gente de diferentes países hablando español y con ganas de escribir el mismo libro. Entonces, cuando yo vi que escribimos un libro, cuando yo vi que somos amigos ahora, que nunca nos hemos visto, pero que no tengo problema en escribirle a cualquiera de ellos a pedirles un consejo, que somos íntimos, yo dije, esto va a funcionar. Y luego, pues, en mi propio programa me convenzo, o sea, que yo estoy convencida de que sí se puede. Lo pregunté porque quería ver tu versión, pero claro que se puede, y lo que tú dices, cuando tú estás en tu casa, en un curso donde tú das
te has maquillado, te has arreglado para ir a la universidad y estás ahí cuidando todo el tiempo tu imagen, de qué van a decir, de qué va a pasar contigo. Es muy diferente cuando estás en tu casa, frente a tu clase, tú solo, con tu hoja de trabajo que siempre tienen, por lo menos en mi mastermind, con tu hoja de trabajo, tú contigo, donde la decisión de ir más allá es solo tuya, y donde ya sabes lo que va a pasar si no vas más allá, de que nada va a cambiar. Entonces es súper intenso, así que además los que estamos, los que ven el programa son gente que está muy bien relacionada con Internet. Una formación como esta por Internet, pues creo que vale la pena y que debe tener. No, y totalmente, y yo me llevé la sorpresa, porque nosotros tenemos unas guías de aprendizaje con unos reportes, los alumnos nos hacen unos reportes, y me llevé la sorpresa, y esto lo digo, y lo digo en clase cuando lo digo presencialmente, de que los reportes de la gente que están en la plataforma virtual tienen muchísimo más trabajo que el del presencial. El presencial se queda con el mundo emocional, que también tiene una luz muy linda, porque el hecho de venir a clases presenciales, estás ahí, estás presente, lo vivís, pero lo vivís y muere ahí. En cambio, el que lo tiene por internet lo puede ver varias veces. Y como son clases muy contraculturales, porque todas nuestras clases son contraculturales, nosotros no hablamos acerca de creencias, vamos a estar desafiando las tuyas en 1 hora y media por clase, lo cual cada tema que nosotros tocamos son temas que vamos a estar invitándote a un trabajo, ¿no? El hecho de que lo puedas ver varias veces te invita a un trabajo mucho más profundo. Las respuestas de las guías de los alumnos virtuales suelen ser mucho más ricas, más intensas y con mayor contenido que la de los alumnos presenciales que conocemos y que trabajamos una vez por semana. Y tiene que ver, yo creo, con esto, ¿no? Con la capacidad de verlo varias veces en la clase y con también la conexión es mucho más profunda, porque no te quedas en la superficialidad ni de la imagen, ni del café del medio tiempo, ni de ir a tomar unas copas después, sino que estás en tu casa a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, lo ves de vuelta, tu relación con la bibliografía también es mucho más intensa. Yo la verdad que ahora que estamos trabajando mucho en Internet y mucho en Latinoamérica, soy un apasionado del aprendizaje virtual, por lo menos de este aprendizaje virtual, donde es un aprendizaje semipresencial y es un aprendizaje en vertical, ¿no? Donde no es solamente leer los libros, porque también hay muchas clases a distancia que se limitan a un PDF y eso no es lo que estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de un trabajo de introspección llevado con videoclases, con instancia de aprendizaje, con un coach personal y con un trabajo de campo muy, muy rico. Entonces, en este sentido, hoy en día, poner Internet al servicio del aprendizaje me parece una súper ventaja, una gran ventaja. Bueno, Esteban, te cuento que se nos acabó el tiempo. Una pena, voló. Una pena porque nos podríamos pasar aquí, en mi caso, toda la noche. Totalmente. Pero sí, incluso dejé pasar un poco el tiempo porque vamos a cortar una parte de cuando tuvimos el problema técnico. Pero antes de que te vayas, y rápidamente me gustaría preguntarte, ¿cuál es el futuro del coaching? Los coaches que están viendo este programa, ¿en qué se tienen que poner a trabajar? ¿Hacia dónde tenemos que mirar para seguir activos, para seguir vigentes en el mercado y para seguir dando el mejor servicio? Yo creo que, primero, el futuro de la profesión. Yo creo que es la profesión emergente con mayor índice de interés, y esto cada vez hay más inscritos y hay muchísima aceptación, y creo que cada vez hay más gente trabajando y atendiendo esto, lo cual es fantástico y es maravilloso. Yo creo que el futuro del coaching y el futuro nuestro está en estar siempre siendo una propuesta de introspección y una propuesta de realmente honesta de un modelo consciente y de un modelo de trabajo de expansión. Y en esto, como te lo decía al principio del programa, yo creo que nos vamos a ir y sin tener el trabajo terminado. Yo creo que un mundo consciente nos puede llevar varias generaciones, y cada persona que se acerque a esta mirada siempre va a ser una propuesta más rica. Insisto, además, que es una propuesta rica para todas las profesiones. Me encuentro con todo tipo de profesionales que vienen a formarse como coach porque es la propuesta de una manera nueva de relacionarte con la realidad y de una manera mucho más poderosa de poder ser mucho más consciente y de tener mucha más capacidad de elección en cada minuto de mi vida
en contra de los condicionamientos culturales y en contra de lo que nos pasa en transparencia, con una alineación mucho más clara en nuestros objetivos, una alineación mucho más clara en nuestros valores y una capacidad de coordinación de acciones y de poder trabajar en equipo de una manera mucho más fluida, mucho más honesta y mucho más íntegra. Entonces, el futuro del coaching yo lo veo cada vez más incipiente. Veo que hay como una moda ahora que se puso de moda, y esto lo celebro la moda, pero no creo que una vez que pase la moda, creo que seguirá estando igual de fuerte, por lo menos la propuesta. Yo creo que el coaching está trayendo una propuesta paradigmática nueva, y es una propuesta que, fíjate la distinción, la educación pedagógica dejó de ser descriptiva, como nosotros la aprendimos de nuestros profesores, para ser generativa. Ya no se trata de hablar de liderazgo, sino de convocar al líder que hay ahí. Y esto yo creo que es la gran llave que puede llevar a todo el mundo a trabajar en coaching, de cualquier área, para cualquier objetivo que tengas. Vale, Esteban, nos quedamos sin, no hablamos de Borges y no hablamos de fútbol. Una pena, mira, una pena. Una pena. Pasiones, pero bueno, pasiones. Ya sabes, esta es tu casa, eres siempre bienvenido. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos, a las personas que nos estuvieron viendo en vivo, a los que nos van a ver en la grabación. Acuérdense que siempre pueden dejar sus preguntas aquí para Esteban o para mí, y yo le pasaré a Esteban, o de alguna forma lo haremos para responderles. Debajo del video donde lo estén viendo, pueden dejar las preguntas y se las responderemos. Muchas gracias, estamos empezando ya otro Mastermind de Encuentra el Amor de tu Vida, así que acuérdense, marixabel.com, está toda la información para todos los que quieren encontrar ese amor de su vida, que está más cerca de lo que se imaginan. Verónica nos dice gracias, no sé si quieres despedirte, Vero, a ver si soy capaz de, bueno, no sé cómo desactivar, te desactivé el micrófono y ahora no sé cómo hacer. Bueno, de todos modos, Verónica dice gracias y dice que volverá a ver el programa cuando lo montemos. Muchísimas gracias, Esteban, y muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Un placer, muchísimas gracias por todo. Un beso muy grande, una alegría. Chao. Adiós.